Muy buenos días, estimados colegas economistas del Lima y del Perú. En esta oportunidad tenemos la presencia del decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Canelo. El doctor Raúl Canelo es un amigo del colegio. Acabamos de suscribir un convenio con el Colegio de Economistas de Lima, en la que nos hemos propuesto apoyar y trabajar conjuntamente una serie de proyectos que van a beneficiar a las instituciones y también al país. Muy buenas tardes, decano. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, David. Gracias por la entrevista y un saludo fraterno a todos los amigos del Colegio de Economistas de Lima. Muy bien, muchísimas gracias. También el saludo del Consejo Directivo y el decano nuestro a su colegio, realmente que viene desempeñando un rol muy importante y protagónico. En esa medida vamos a tener, a entrar a un tema que nos preocupa como peruanos, como profesionales, como instituciones que venimos llevando actualmente la rienda, de nuestros colegios. Nos estamos refiriendo, a lo que viene pasando en el país y que nos preocupa de tal manera que los colegios profesionales como el economista y también el Colegio de Abogados venimos trabajando una serie de temas. Quisiera su opinión de la situación general del país, por cuanto los colegiados, nuestros colegas economistas, han mostrado preocupación. ¿Cuál es su visión? ¿Qué opina usted de lo que estamos viviendo como peruanos? Bueno, en estos momentos vivimos una grave crisis política que nos conlleva a graves problemas sociales, con las connotaciones de desempleo, problemas en educación, salud, vivienda, salubridad, transporte, pero además también en el ámbito jurídico, que es lo que nosotros manejamos. Y estimo que la inseguridad, no solamente en temas ciudadanos y tal, que nos afecta a todos, se refleja también en un sistema jurídico endeble, poco respetable, que la ciudadanía, en vez de ampararse en la ley, cree que la ley más bien le hace daño. Entonces, esta es una idea que nosotros como colegios profesionales tenemos que enmendar y tenemos que cuidar, porque muchas veces quien da el mal ejemplo y da esa sensación son las propias autoridades. Llámese el Ejecutivo, Legislativo, el mismo sistema judicial, que al final da la sensación, hay toda una percepción ciudadana de que no están cumpliendo su función. Entonces, nosotros como colegios profesionales tenemos que estar expectantes para evitar justamente que eso, que es una percepción, se convierta en una realidad mayor. El Colegio de Abogados, por lo pronto, está pronunciándose sobre los grandes problemas nacionales, sobre temas que, por ejemplo, tienen que ver con la seguridad ciudadana, con la administración de justicia en general, con los temas de los niños y adolescentes. En fin, estamos muy preocupados en los temas constitucionales, en el actuar de los poderes del Estado que a veces se contraponen, se enfrentan y uno quiere estar por encima del otro. Todo eso es preocupación de nuestros colegios. Así es, efectivamente. Y por eso queríamos saber su opinión en relación de lo que vienen sufriendo los peruanos a nivel nacional, ¿no? Los economistas estamos preocupados porque no solamente que se ha, ralentizado el crecimiento económico cuando podríamos crecer mucho más, sin embargo observamos por los informes oficiales que los niveles de pobreza, en el último reporte del mes pasado que acaba de terminar, se nota que hay un crecimiento de un 20, 30 y hasta el 40% con niveles de pobreza extrema. Es una cifra preocupante, una cifra que realmente habla del peruano, de la mayoría de peruanos que día a día vienen sufriendo la sobrevivencia del sueldo mínimo, o si no va a trabajar y no encuentra seguridad porque simplemente las calles son... ¿Qué le merece a usted este tipo de situaciones? Sí, bueno, uno podría decir que son las grandes crisis que nos han afectado, como el COVID, por ejemplo, o la actual guerra entre Rusia y Ucrania, que ha alterado los mercados europeos y esto una influencia en el mercado mundial. Pero no es eso. El Perú es un país con grandes recursos naturales, por ejemplo, que si estuviésemos en una estabilidad política y jurídica económica, en estos momentos no tendríamos por qué sentir los efectos de esa crisis. Simplemente, no solamente no hacemos nada por superar esos problemas, sino más bien contribuimos con este ruido político, con una falta de desgobierno, con esta superposición de poderes, este enfrentamiento de los poderes, justamente a generar una situación caótica
Entonces, bueno, ese escenario es el que nos está tocando vivir y por eso nosotros estamos trabajando muy duro para revertir, por lo menos desde nuestros gremios, que eso no suceda, ¿no? Entonces, recordemos que si un Estado de derecho, como su nombre lo indica, no está acorde a la Constitución y a la ley, todas las demás leyes sociales, económicas, no están funcionando. Hay un relajamiento moral, ético, y todo esto influye negativamente en el quehacer económico, sin duda. A ver, la Constitución establece una economía de mercado, una economía libre. Pero ¿cómo puede haber economía libre? Si ayer nomás escuchamos en las noticias que están investigándose a grupos empresariales farmacéuticos donde hay concertación de precios. Eso no es economía libre de mercado. Así es, efectivamente. Y sobre todo, como ha señalado, ha indicado muy bien, el Perú tiene una serie de problemas y tiene también potencialidades. Sin embargo, hemos observado a raíz de un informe que ha sacado la Contraloría en la semana que ha pasado y nos habla la degradación de instituciones que se supone deberían ser garantes de nuestra seguridad, de nuestra estabilidad, ¿no? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, en primer lugar, hay un ranking de 10 instituciones, en primer lugar lo tiene la Policía Nacional, siguen las universidades, siguen los gobiernos regionales y los gobiernos locales en su mayoría. Pero lo que llama la atención es que el sexto puesto lo tiene el ejército peruano, con alto nivel de corrupción en sus procesos de contratación y de compras. Entonces, ahí observamos, por ejemplo, que hay una seria degradación moral, ético. ¿Cómo podemos, digamos, sumar esfuerzos desde el colegio, nuestros organismos mutuos, para poder frenar y enarbolar un planteamiento de alternativa conjunta? Miren, la corrupción es inherente al ser humano. Si nosotros nos remitimos a la historia, incluso el mundo griego, romano, sí, había corrupción. El tema es que las sociedades, para salir adelante, combaten la corrupción. Y en el Perú, ese combate lo estamos perdiendo. La corrupción en los años 90 se llevó aproximadamente 61 mil millones de dólares, que es un poco menos de lo que actualmente tenemos como reservas del país. ¿Se imaginan esos 61 mil millones, que es casi equivalente a las reservas? ¿Cómo seríamos un país si se hubiese utilizado bien esos recursos? Claro, ahora la Contraloría arroja unos resultados. Bueno, esperemos que sean ciertos, pero en todo caso, porque también habría que decir, ¿y quién controla al Contralor? ¿No? Porque ahí también nosotros podríamos decir que ha sido muy selectivo en sus análisis. A veces ha sido una herramienta política más bien para perseguir a algunos que no les caía bien o lo que fuera. Eso es lo que tenemos como percepción. Pero más allá de eso, efectivamente, acá hay un problema que la Contraloría menciona, que es lo relativo a la contratación pública. Los grandes problemas del país han sido la contratación pública. El escándalo más grande que hubo y que ha afectado a 4 gobiernos y de los cuales han estado presos varios presidentes es justamente la contratación pública a través de Odebrecht, a través de OAS, a través de Camargo Correa y otras empresas de ese nivel. ¿Qué ha pasado con ellos? Nada. Hasta el momento, nada. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? Las fiscalías, los juzgados, nada. Y entonces viene la Contraloría y nos dice, sí, que las universidades, tal. Señores, hay que tomar en cuenta con pinzas esos informes también. Porque claro, si ponen una serie de reglas difíciles de cumplir para ejecutar el presupuesto público asignado a una institución, de pronto, luego la califico y digo, mal. Me enteré, por ejemplo, que la universidad más importante del país, San Marcos, a la cual yo también pertenezco y soy profesor, de pronto la han calificado entre una institución corrupta. Y claro, ¿qué pasa con la universidad? Le ponen una serie de trabas, reglamentos que no se pueden ni cumplir y luego dicen corrupción. No, es que eso tampoco está bien. Por eso, para que una economía funcione sana, el mundo jurídico tiene que ser apropiado. Las reglas de juego, el Estado de Derecho se compone del fiel cumplimiento de las leyes y los reglamentos, pero que esas leyes y reglamentos sean también en función de libertades. Porque si mañana las leyes y los reglamentos los hace un grupo económico, un grupo que favorece
Asimismo, con estas leyes que tienen amplios lobbies en el Congreso, bueno, eso tampoco es libertad, tampoco es libertad económica. Entonces tenemos que atacar todo eso. Yo creo que debemos tener ojo, avisor con todos estos informes, analizarlos adecuadamente. El colegio, a través de sus técnicos, evaluará esos informes y seremos críticos con lo que hace la Contraloría, porque alguien tiene que controlar al Contralor. Efectivamente, muy bien, así es, estimados colegas. Finalmente tenemos también un tema de la democracia. La Constitución nos garantiza que una economía social de mercado que garantiza el bienestar de los peruanos. Sin embargo, como hemos mostrado los informes, hay un deterioro. ¿De qué manera, digamos, el ámbito jurídico, legal, podría, digamos, garantizar que los peruanos de a pie, de una economía que tiene 70% de informalidad y solo el 30% de formalidad, puede, digamos, garantizar el bienestar de la mayoría de peruanos que están prácticamente abandonados en las regiones? El problema es complejo. Muchos analistas sostienen efectivamente que el país está marchando hacia un estado fallido. Comentan así por cuanto hay una serie de indicadores, ¿no?, sociales, políticos, institucionales, que vienen un deterioro acelerado, porque su clase política no está, y su clase económica también empresarial un poco que está, digamos, dejándose llevar. ¿Qué camino podríamos, digamos, asumir desde su perspectiva? Bueno, la clase económica tiene un interés económico, o sea, no hay un solo empresario que quiera hacer una empresa para perder, o sea, no son beneficencia, son agentes económicos que tienen un rol determinado. Entonces es el Estado que tiene que regular esa función y poner ciertos límites. Pero el problema va más allá. El tema es los grupos políticos, que van de la mano muchas veces con los grupos económicos, pero cuando el grupo deja de ser político y entra en la demagogia, la politiquería, el compadrazgo, la repartición, la corrupción, bueno, es lo que tenemos hoy. Entonces lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos también de la democracia, porque debemos entender que un país solo será próspero si se respeta ese Estado de Derecho, que implica las libertades democráticas a su vez, y se respetan las libertades económicas. Entonces, son dos condiciones. Y bueno, yo diría que ese Estado de Derecho implica a su vez no solo libertades, sino también implica la división de poderes, el equilibrio de los poderes, y ahí viene el otro gran componente de esta columna, que es la economía. Sin una economía sana, sin una economía libre, sin una economía que tenga agentes económicos que actúen con libertad, no podemos avanzar. Es cierto, el rol tiene un Estado. En los años 50 el rol del Estado era promotor, en los años 70 el rol del Estado fue interventor, luego se pretendió tener un rol aparentemente libertario de lo que se llamó el neoliberalismo, pero nada de esto es solución. No se trata de promover por promover o intervenir por intervenir, o ser supuestamente libertarios así por así. No, el Perú es un país peculiar, el Perú es un país con multiplicidad de climas, regiones, con un rol que tiene productor de recursos naturales. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer en esa línea es justamente promover un país donde el Estado tenga un rol de control, sí, pero también de promotor de algunas actividades donde el sector privado no le interesa. Y no le interesa porque no está para perder. Entonces el Estado, por ejemplo, los servicios aéreos a determinados lugares alejados de la selva, tiene que hacerlo el Estado, porque a una empresa privada no le importa, porque no va a ganar, y eso es correcto. Entonces, el rol del Estado tiene que cambiar. Hay una ley que regulaba la actividad empresarial del Estado. Yo creo que es momento de revisar. No estamos para experimentos, ya tenemos bastante madurez en la parte económica, en la parte jurídica, como para proponer una actividad empresarial del Estado y unas libertades para los agentes económicos conforme al Estado de Derecho. Así es. El decano, también el decano de Economistas de Lima, conjuntamente con el decano de Abogados de Lima, acaban de suscribir un convenio con todos los sectores involucrados y se ha, digamos, acordado poder llevar un conjunto de actividades conjuntas. Quisiera que nos describa, señor decano, ¿a qué consiste el acuerdo? Sí, bueno, independientemente de algunas actividades gremiales
que implican, por ejemplo, el uso de algunos servicios como nuestro centro de recreación, al cual también podrán acceder con facilidades los amigos economistas. Lo que queremos es pronunciarnos sobre los grandes problemas nacionales y dos, convertir a nuestros colegios en un foro de debate para la mejoría del país, hacer un foro donde se junten los grupos económicos, donde se junten los principales grupos políticos, donde se junten los gremios profesionales, podamos discutir y sentar las bases de un país moderno y su futuro desarrollo. Eso es lo que queremos para nuestro país. Queremos un saludo a los colegas economistas que lo están viendo en este momento para que usted pueda también darle su mensaje, porque hay profesionales a lo largo y ancho del Perú, honestos, que trabajan día a día y que están esperando efectivamente una orientación de los sectores más preocupados del país, sobre todo instituciones que tienen pues realmente la esperanza de poder conducir los destinos del país. Bueno, la economía es la base de lo que significa el Estado. El derecho es un reflejo también del mundo económico, pero el derecho es importante porque regula esa actividad económica. Yo invito a todos los amigos economistas a trabajar en conjunto y, cómo no, invitarlos a algunas actividades jurídicas para debatir temas constitucionales, temas que importan a la economía de mercado y en la cual tenemos puntos en común que trabajar. Muchas gracias, amigos economistas. Muy bien, muchísimas gracias. Y finalmente, colegas, el decano del Colegio de Abogados de Lima está, digamos, siendo invitado al foro que ha organizado el Colegio de Economistas de Lima el 15 de agosto, en la cual después estamos invitando con su participación a poder intervenir y poder, digamos, llegar a un conjunto de instituciones, porque va a ser, digamos, difundido a nivel nacional este foro económico que lo hacemos a mitad de año y para analizar la situación económica, jurídica del país, por lo cual estamos invitándolo a usted al evento nacional. Bueno, estaré con ustedes. Espero no ser un heraldo negro y llevar malas noticias, sino más bien plantear cuestiones positivas para la mejora económica y jurídica del país. Yo les agradezco a todos los economistas, al colegio, por esta entrevista. Muchísimas gracias, estimados colegas, muchísimas gracias, señor decano. Hemos estado con el decano Raúl Canelo, doctor, digamos, y decano del Colegio de Abogados de Lima, por los cuales también alentamos el saludo por los 200 años que el 31 de julio cumplirá, y por supuesto el Colegio de Economistas de Lima se aúna al saludo de manera efusiva. Bueno, también quiero invitar a los colegas, a los economistas que participen en estos 220 años de fundación institucional. Es el colegio más antiguo de América, anterior a la independencia, fundador de la patria. En realidad, el Estado republicano de derecho nace a partir justamente de esta gesta revolucionaria que es la independencia, que tuvo como motivadores a abogados del Colegio de Abogados de Lima. Muchísimas gracias, decano.